Bueno, entonces como le estaba contando, en esta clase lo que vamos a ver un poco es PNID, PFD, matriz causa y efecto, todo lo que son las lógicas de control. A grandes rasgos, hay dos grandes mundos de control en una, por ejemplo, en una refinería, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que se maneja a nivel de PLC, que el PLC significa programador lógico de control, y es que tiene que ver con toda la instrumentación y las señales que necesitamos que lleguen a las consolas. Las consolas son las computadoras desde donde el operador panelista o el operador de consola maneja la planta en función de los requerimientos que tenga en el día. Es decir, si necesita optimizar la destilación de una torre y tiene que ajustar las recirculaciones, los flujos, los caudales, las extracciones de producto, bueno, todo lo que es control básico y para la operación va por un lado, por un canal de programación, por un canal de instrumentación y de como un protocolo de comunicación determinado, que es básicamente es un PLC. Eso llega, las señales de campo van todas a lo que se conoce como se le dice JB, que es una Junction Box, le voy a decir acá, se lo voy a poner acá, Junction Box igual JB. Cuando van a sentir mucho ese término, la JB, la JB, eso es decir, por ejemplo, una señal de temperatura que está midiendo en una torre, sale el sensor todo cableado, desde la torre va por una bandeja de cable y llega a una JB, que es una caja de aluminio grandota o de inoxidable, donde llegan todos los cablecitos de señales. Realmente no hay una sola JB, imagínense que, por ejemplo, en una planta como el cocker, el delay cocker, pueden tener, no sé, 1500 señales de instrumentos. Entonces van a tener por lo menos 10 JB, o sea, ubicadas en distintas zonas de la planta para que sea más fácil llegar, porque muchas veces pero cuando hay un problema con un instrumento, hay que empezar a analizar lo que hace el instrumentista, es ver si el problema viene desde la JB, o sea, desde el instrumento a la JB, o desde la JB hacia lo que es ya la terminal de comunicación que está dentro de un PLC más grande y está dentro de la sala de comunicación, donde llegan todas las señales a las distintas consolas de la refinería. Normalmente hay estaciones de control, una por cada sección. Digamos, las refinerías normalmente se suelen dividir en cuatro grandes secciones, que es la sección, vamos, la que yo conozco, por ejemplo, es destilación y conversión, es una sección que se le puede decir área uno, en algunos lados le dicen sección A. Bueno, la sección B, que normalmente está asociada a todo lo que es reformado, hidrotratamiento, son las plantas del cracking catalítico, el DHT, que es el hidrotratamiento de diésel, las plantas de tratamiento de agua, de recuperación de azufre, está todo en esa unidad. La consola o la estación de control de la sección C o área 3, que suele ser la unidad de usina que es la de generación de energía, es decir, en esa sección operan todas las calderas de la refinería que generan el vapor para los turbogeneradores que después generan energía. También administran todas las subestaciones eléctricas. A nivel de subestación eléctrica también hay dos tipos de responsabilidades. Normalmente cada planta o cada área tiene una o dos subestaciones que son propias y digamos que las señales eléctricas de arranque de motores que llegan desde el motor de la bomba hasta la subestación es responsabilidad de cada área y desde el arrancador hasta las barras eléctricas, ya que opera la sección de usina, eso ya es responsabilidad del área 3, digamos, es para dividir las responsabilidades o cuando hay que hacer una maniobra de cambio de interruptor o cambios de barra. Después lo vamos a explicar un poquito mejor, intervienen las dos áreas. Y después tenemos finalmente la sección D o área 4 que es la sección de almacenamiento, de tanque, playa de tanque, la que opera también los muelles de la refinería. Quizás la más aburrida, pero logísticamente también es la más movida porque tiene muchos cambios y es la que termina pagando los platos rotos cuando hay algún problema de calidad muchas veces, ¿no? Donde termina toda la producción es en los tanques, entonces el control de los tanques es muy importante. Entonces, volviendo a la señal de instrumentación, las señales salen de los equipos, llegan a una JB, de una JB ya después llegan a otra sala intermedia, donde ya las señales se reciben y se empiezan a comunicar desde el campo con los distintos protocolos de comunicación. Eh, puede haber varios. Esto
a qué obedece? A que depende de lo que es qué estrategia de control la refinería quiere implementar. Muchas veces, para optimizar las producciones, para optimizarla y no depender tanto de un humano, se implementan lo que es un DMC. ¿Qué significa un DMC? Bueno, es un software diseñado por alguna empresa en particular, puede ser Aspen, Honeywell, bueno, hay varias, que es un software que toma todas las señales que nosotros les decimos que son importantes para la operación y le decimos de esas señales qué es lo que queremos que haga. Decimos si es una temperatura de una cabeza de una torre o una temperatura de fondo de una torre o una temperatura de un plato de extracción de gasoil, le decimos desde ese plato va a salir el gasoil que va a ir al tanque. Entonces, ese software, el DMC, lo que hace, que DMC significa Dynamic Metric Control, creo si no recuerdo mal, o Management Control, pero es un control dinámico de proceso, porque las variables están todo el tiempo moviéndose, entonces, o sea, temperaturas suben, bajan en función de muchísimos factores. Entonces, lo que hace el DNC es, en función de lo que nosotros le cargamos como importante, tomar acciones por sí solo. Es decir, si una temperatura está bajando y sabe que tiene que subirla, ¿qué acciones tiene que tomar para hacer subir esa temperatura? Por ejemplo, en una cabeza de una torre, si la temperatura está bajando es porque el reflujo está aumentando. O sea, hay mucho reflujo, está cayendo mucho producto, mucha nafta de tope, por ejemplo, que hemos condensado y la enfriamos del acumulador la estamos volviendo a tirar a la cabeza de la torre y estamos bajando la temperatura de tope. Entonces lo que va a hacer es cerrar la válvula de reflujo, ir reduciendo el caudal de reflujo para que esa temperatura vuelva a subir. ¿Por qué? Porque el reflujo va a impactar en la calidad de la destilación. Es decir, si nosotros tiramos mucha nafta fría desde arriba de la torre, vamos a hacer que las fracciones pesadas que estaban subiendo vuelvan a caer a los platos que están abajo de la torre. Entonces el gasoil va a salir más liviano y así con el resto de los cortes. Entonces, en función de la destilación que nosotros queremos buscar o de la calidad que buscamos, el DNC va a tomar acción. Además, se le pueden poner requerimientos de calidad, es decir, yo quiero que el DNC se comunique con el módulo de laboratorio y esté tomando las últimas muestras de cada producto y en función de cómo da, por ejemplo, el 85% de destilación que vimos del gasoil, si da pasado, tiene que aumentar la recirculación inferior para que no suba tanto gasoil pesado al plato de gasoil liviano. Entonces, esas acciones las va a ir haciendo el DMC y de alguna forma libera al operador de consola de estar mirando muchísimas variables al mismo tiempo. Por otro lado, cuando hay instrumentos que no están andando bien o se rompen y el DMC no puede tomar acción o no puede recibir información de esos instrumentos, es decir, si necesita una temperatura para ajustar el recorrido de una válvula para cerrarla o abrirla y esa temperatura se rompió, y bueno, no va a poder tomar acción. Entonces, cuando ya empezamos a sacar muchas variables por fuera del DMC, o sea, por fuera de ese control dinámico, eh, lo que sucede es que ya el DNC pierde razón de ser. Es como que nosotros eh, a un director técnico de un equipo de fútbol le digamos que tiene que ganar todos los partidos y en la mitad del partido le sacamos el arquero, después le sacamos un defensor y le decimos, bueno, tratá de ganar como puedas con estos jugadores, o le sacamos a Messi y le ponemos al 10 de Cambaceres. Bueno, entonces ya no va a poder jugar con las mismas variables, con los mismos recursos y no va a poder tomar las mismas acciones. Entonces ya en algún punto no tiene sentido seguir operando el DNC. Y aparte, cuando el DNC se ve muy limitado, puede empezar a tomar acciones que van direccionalmente y en un sentido incorrecto. Es decir, como no está viendo una señal, está queriendo corregir por otro lado y eso crea un efecto negativo. Por ejemplo, como no puede ajustar el reflujo, empieza a tomar acción con la recirculación inferior, empieza a inundar la torre y entra como en un loop negativo donde cada vez se va retroalimentando, pero negativamente, o sea, nos va perjudicando cada vez más. Entonces se nos empiezan a inundar los equipos y agua abajo en los procesos tenemos por ahí efectos que no queríamos. Entonces, en esos casos hay que sacar el DNC de control, o sea, sacarlo de operación. Tiene un botón en las consolas tiene un botón como en los celu de encendido o apagado. Vos pones encendido y empieza a operar el DNC. eh, y cuando lo apaga ya requiere mucho más la acción manual del operador de consola. Además de eso, existen algunos módulos que se le dicen más económicos, que se llaman RTO, RTO significa Real Time Optimization,
Es decir, es un módulo que tiene información económica de los precios de los productos del mercado, o sea que nosotros le vamos, también nosotros le decimos de dónde sacar esa información, puede ser datos que le carguemos nosotros puntualmente, decir, bueno, todos los días hay una persona que actualiza los precios o todos los días la aplicación se va a linkear con internet a un link que nosotros le vamos a decir de dónde sacar los precios. Entonces, lo que va a buscar es decir, bueno, va a maximizar algún determinado producto y ese RTO está por arriba, su protocolo de comunicación está por arriba del DNC, porque le va a decir al DNC efectivamente cómo tiene que maximizar más allá de lo que nosotros le hemos dicho, que es lo que buscamos operativamente. Le va a decir ya, bueno, sí, tenés que maximizar nafta, pero tenés que maximizar nafta con esta calidad. Es decir, más liviana, más pesada, porque hoy en día se está vendiendo esta nafta, este tipo de nafta, o hoy la nafta no la maximices tanto o maximizar hasta este punto porque hoy no se vende tanta nafta, conviene vender más gasoil. Entonces, todas esas cuestiones ayudan a que la gente de logística, por ejemplo, no esté todo el tiempo diciéndole a operaciones qué tiene que hacer, o qué productos tienen que buscar generar más en detrimento de otros que tienen que generar menos. Todo eso sirve para que las plantas operen de mejor manera, más confiables y muchas veces cuando se tienen estos, por ejemplo, los DMC implementados, estos controles dinámicos, logramos una mayor producción de algunos productos que de haberlo hecho de manera manual o a expensas del control humano de un consolista, no hubiésemos logrado la misma cantidad. Es decir, yo recuerdo cuando se implementó por primera vez en el nuevo coker de la refinería de Campana un DMC, se venía produciendo, vamos a decirle, voy a inventar un valor, 100 metros, 100.000 metros cúbicos al mes de gasoil. Cuando se implementó el DNC se empezaron a producir 120.000, o sea, por mes. Ese 20% más, ¿a qué debía? A que muchas veces el operador de la consola ajustaba las temperaturas acorde a lo que le parecía, a las temperaturas de los platos de extracción, y bueno, tenían cada consolista, muchas veces decimos nosotros, cada consolista tiene su receta, entonces como que había unos que eran más conservadores, otros que son más pesimistas y más miedosos, y entonces se van a una posición más segura y prefieren generar menos gasoil, pero porque saben que la torre de esa manera eh, está más como que para ellos opera más tranquila, con menos riesgo de que se inunde o que se le complique la operación. Entonces, bueno, para no depender tanto del humano, este DNC muchas veces saca esos miedos, porque lo hace una computadora, y termina maximizando las producciones. A veces era cuestión de, por ejemplo, subir 1,5 grados una temperatura de un plato, y ese grado y medio hacía sacar más gasoil. Entonces, es muy importante si el día de mañana ustedes pueden implementar esto en alguna planta, que entiendan los beneficios de esto, ¿no? Que también es importante para esto que los instrumentos y los equipos que están afuera sean confiables. Es decir, por ejemplo, si la instrumentación o la calidad de la instrumentación no es buena y la medición no va a ser confiable. Si la calidad de los conexionados no es buena, por ejemplo, los condulet, que son esos cables o conductores, vamos a decirle esos tubitos grises que por adentro pasan los cables. Si los condules están todos resecos por el sol, quebrados, y cada vez que llueve me entra agua ahí y hace un corto con el cable o me lo pone en falla, me genera ruido en la señal, bueno, todas esas cuestiones terminan afectando negativamente a la calidad y a la confiabilidad de las mediciones, con lo cual no hay posibilidad de tener un control robusto y una optimización económica si lo que está fuera no es confiable, digamos. O sea, nadie pide que tengas el tope de gama de la instrumentación, pero sí que sea confiable. Digamos, que no se rompa seguido, que mida bien, que no tenga ruido la señal. Es decir, si una señal, por ejemplo, un control, está todo el tiempo rayando. Cuando decimos que un control raya, lo que decimos es que, por ejemplo, una temperatura de tope está subiendo y bajando como un electrocardiograma constantemente. Está, sube y baja, sube y baja. Y eso cuando vamos a ver por qué es porque la temperatura del tope de la cabeza depende, como dijimos, del reflujo. Y cuando vamos a ver la válvula de reflujo está mal calibrada. Entonces cuando tiene que cerrar, tiene que a lo mejor el control le pide cerrar un 2% y en campo cierra un 12% porque está mal calibrada, entonces cierra mucho. Como cierra mucho,
aumenta mucho la temperatura de golpe, entonces vuelve a abrir, pero en vez de abrir poco y controlado, lo hace muy abruptamente, entonces vuelve a bajar la temperatura y así está oscilando y raya muchísimo, que llega a un punto que no es un electrocardiograma visible, es decir, yo si puedo hacer un dibujito acá, a ver. Una cosa es que tengamos, esta es una señal que haga así. Esto es una señal de control, vamos a decir, dentro de todo razonable. La idea es que esté mucho más pegada al set point que nosotros le fijamos. Ahora, cuando nosotros tenemos una señal que está haciendo esto decimos que está rayando. Esto no es estable, esto no se puede operar de esta manera. O sea, no hay calidad posible en un producto cuando una recirculación, un caudal está haciendo este efecto, digamos. Tiene que ser mucho más sereno. A veces es cuestión de la instrumentación de campo y a veces tiene que ver con cómo armamos, cómo calibramos y configuramos los controladores y ahí donde un ingeniero técnico y químico, ingeniero de instrumento del sistema, es el que toma la posta, porque es el que interviene el programador lógico de control. Acuérdense que los programadores podrían ser proporcional, integral y derivativos, un controlador. Entonces hay un efecto que es proporcional a la respuesta que tiene que hacer, hay otro que va integrando el error y otro que va haciendo la derivación de ese error. Entonces, en función de cómo es cada uno de estos efectos, tienen una configuración distinta. Y ahí donde el ingeniero de aplicaciones es el que tiene que ir ajustando esas constantes de iterativas, derivativas y proporcionales para ir viendo de qué manera ajusta y que el control sea menos robusto, digamos, o más robusto, quiere decir que no sea tan brusco, que no suba y cierre de golpe una válvula. Muchas veces el ingeniero de aplicación dice, mirá, más que esto no puedo hacer, o sea, ya no puedo porque ya sería una cuestión que no tendría sentido tener un control si yo lo sigo tocando. Y acá el problema no es esto, sino que yo estoy viendo que la válvula tiene agarre. Es decir, que yo le estoy pidiendo una acción y la válvula no tarda demasiado en corregir. Entonces, cuando decimos que la válvula tiene agarre, es que en campo, la válvula automática, cuando quiere abrir, le cuesta y en algún momento despega de golpe, está como trabada internamente, en algún momento se abre de golpe. Y eso son esos efectos que hay que por ahí lubricar la válvula, los internos, corregir algunas cuestiones de conexionado. Entonces, muchas veces la solución a estos problemas hay que encontrarla entre mantenimiento, que son los que van a tocar la válvula en campo, la gente de aplicaciones que tiene que revisar que el control esté bien, y la gente de operaciones que tiene que, y técnica en equipo, que tienen que ver que lo que le están pidiendo al control es realmente algo factible de hacer. Es decir, si yo le quiero lograr una temperatura de 100 grados, pero a máximo caudal de reflujo, yo como mucho puedo lograr 120, y bueno, entonces yo estoy en el controlador ahí, ya no puedo hacer más nada, la válvula es la que es, en todo caso hace falta una válvula más grande que meta más caudal, pero ahí es donde todos los conocimientos se tienen que integrar y entender que el control sea el adecuado. Respecto ahora de lo que es, esperen que voy a borrar esto, así no queda. Vamos a ver un poquito entonces lo que ya es documentación en sí. em, Perdón, me quedó el título viejo de la presentación, pero bueno, es el mismo material. Entonces, un diagrama de PNID para nosotros hay que entender que es como una especie de plano, que mal llamado plano. Cuando hablamos de planos son los planos constructivos de una casa o los planos para un edificio, lo que sea. Perdón que me acaban de tocar el timbre un segundito, que tengo. Mil disculpas, había dejado la puerta cerrada de donde estoy trabajando y no podían entrar. Em, bueno, entonces un PNID en realidad es mucho más que un plano. Está toda la información de un proceso, porque es un diagrama de, como dice ahí, de instrumentación y cañerías, y nos da muchísima información, no solamente
del proceso, de la instrumentación, de qué calidad de instrumentación, no más que la calidad, de qué cantidad y qué funcionalidad tiene esa instrumentación, sino nos da característica constructiva, es decir, si las cañerías, por ejemplo, están aisladas o no, si las cañerías tienen un tracing. El tracing es lo que es un sistema de calefacción, puede ser eléctrico o puede ser un pequeño cañito donde pasa vapor de baja presión, que se agarra con un alambre a toda la cañería y después eso se aísla para que no se pierda el calor. Entonces la cañería tiene que ir aislada, porque hay que calefaccionar, es un producto pesado que si se enfría se puede endurecer. Toda esa información está en los PNID y nos permite entender muchísimo más del proceso con solo mirar, es decir, bueno, nosotros vemos que en este proceso, estamos viendo un PNID, por ejemplo, del acumulador de una torre con la parte superior de la torre, y vemos que en ese acumulador hay tres medidores de nivel. Y decimos, ¿por qué hay tres medidores de nivel? Bueno, normalmente hay uno de esos medidores de nivel que va a ser para el control de la válvula de reflujo. O sea, la bomba va a mandar más o menos en función del nivel que vea en el acumulador. Hay otros dos niveles que van a actuar que, como yo les dije al inicio, que había dos grandes módulos de comunicación o de control. Uno es el control básico, o sea, el PLC, todas las señales que van para el control. Y otro es el sistema integrado de seguridad, o SIS, SIS, se los voy a poner acá en el chat, que en ese módulo tiene su propia JB, tiene su propio rack de comunicaciones. eh, es muchísimo más seguro porque normalmente las señales son redundantes, o sea, no solamente viene una señal de nivel, sino que vienen por cada medidor, vienen dos señales de nivel, es decir, para que no se pierda nunca la señal, porque de eso depende la seguridad de la planta. Entonces, ¿por qué depende? Ahora lo vamos a ver. Porque esos dos niveles adicionales que vimos, lo que van a estar haciendo es, si baja el nivel muy por debajo de un determinado nivel de seguridad, lo que puede pasar es que la bomba cavite y se rompa. Y si se rompe, se puede romper el sello de la bomba y puede perder producto y prenderse fuego. Entonces, esos dos niveles, cuando vean bajo nivel, van a tomar acción cerrando una válvula de succión a la bomba y parando la bomba. Entonces eso se llama interlock. Es una programación lógica de control que toma una acción de seguridad. Y ahí eso, ¿dónde se ven los interlock de una planta? En una matriz causa y efecto. Es decir, vemos la parada de la bomba de reflujo. ¿Por qué se produce? Por bajo nivel acá, en este nivel y en este nivel. ¿Y por qué hay dos niveles? Porque muchas veces lo que queremos buscar generalmente es no tomar acción por las dudas, digamos, o por error. O sea, eliminar todo lo que se conocen como fallas de espuria. ¿Qué es una falla espuria? Una falla aleatoria. Una tormenta cae un rayo cerca de un lugar, altera una señal y hace que vea bajo nivel, y en realidad el nivel dentro del acumulador es alto, pero el instrumento marcó, no sé, se volvió loco, marcó bajo nivel, pum, paró la bomba. Entonces, si dependemos de un solo instrumento, si ese instrumento falla, las probabilidades de que ese interlock actúe y nos pare la planta, o nos pare esa bomba es altísima. Entonces, respecto a lo que es interlock, se habla de votaciones. Votaciones tiene que ver con justamente esto de como en los congresos o en los senados se levanta la mano y se vota. Bueno, para que algo tome acción, normalmente tiene que haber más de una persona o más de un instrumento que esté diciendo lo mismo. Entonces ahí se aprueba por mayoría, vamos a decirlo así, y se toma la acción. Entonces, en cuanto a votaciones, se han conocido distintos esquemas, qué sé yo. Cuando yo se los voy a poner acá, estos son ejemplos de votaciones. Ahora vamos a ver qué es cada una. Eh, Uno de uno, es por un absurdo, pero no existe, digamos. Pues sí, podrías operarlo de esa manera, pero lamentablemente si te falla ese nivel o si ese nivel actúa, va a tomar acción. Entonces, obviamente, ante la duda, vos preferís que tome acción, porque suponete que esos dos niveles se rompen y hay uno que no lo podés reparar, y bueno, va a quedar en un esquema. En realidad, vos tenés votación 2 de 2, que necesitas que los dos actúen, pero ya hay uno que, como está en falla, tenés que considerar lo que está actuado ese nivel. O sea que ese nivel ya está diciendo acá hay bajo nivel. ¿Por qué? Porque está en falla. Entonces, para el sistema es como que si estuviera actuado. Entonces, quedás como en un virtual uno de uno, pero en realidad nadie va a diseñar una planta con una votación uno de uno, porque prácticamente no es un señal de seguridad robusto, es un sistema robusto. Entonces, lo más utilizado normalmente, aunque es lo más caro, es votación 2 de 3. ¿Por qué? Porque es más caro porque necesitas tres instrumentos de nivel.
Y a veces, en algunos casos, cuando el riesgo es muy grande, lo amerita. Cuando el riesgo es, por ejemplo, una explosión, muerte de personas, parada de planta masiva, es decir, un daño económico muy y financiero muy grande para la empresa, un daño humano potencial muy grande, pueden morir muchas personas, bueno, ahí necesitas lo más de lo más de lo más seguro. Entonces ahí va votación 2 de 3. Cuando el daño es que se rompe una bomba y que pueda, pero que es fácilmente mitigable porque podés cerrar la válvula, porque tenés acceso a un sistema de contraincendio seguro, porque podés tomar medidas, porque solamente implica una parada del proceso, pero no hay cuestiones de seguridad grandes asociadas. Entonces ahí podés ir votación 2 de 2. Por eso, por ejemplo, en un acumulador de cabeza de una torre, lo más común es que tenga 2 de 2, o sea, dos niveles que vean bajo nivel van a tomar acción sobre una válvula. En cambio, cuando vamos a lo que es la presión de gas combustible en un horno, ahí vamos a tener votación 2 de 3, porque si hay alta presión de gas combustible, el riesgo es que se sople la llama del quemador, es decir, que se apague el quemador y siga saliendo gas. Y como la caja del horno está caliente, el riesgo ahí es una explosión masiva. Entonces puede morir gente, se rompe el horno, va a tardar no sé cuántos años en volver a conseguir un horno nuevo o repararlo y volver a poner la planta en servicio. O sea, el lucro cesante es altísimo, ni hablar de la potencialidad mortal que tiene eso si hay gente cerca. Y el impacto a la comunidad, al medio ambiente. Entonces, bueno, ahí ya todo eso justifica que es mucho más barato instalar tres medidores de presión de gas por cada una de las ramas del horno que tener que pagar millonadas y millonadas de dólares y probablemente que la empresa vaya a la quiebra. Entonces ahí es donde se justifica ese tipo de votación. Todo eso, donde esa información la vamos a ver en un PNID, es decir, si hay instrumentación de seguridad asociada a un interlock, la vamos a ver en un PNID. Lo que no vamos a ver, o para qué no sirve un PNID, es para poder tener una noción clara del proceso. Cuando yo quiero simplemente saber, bueno, qué se hace en esta planta, es decir, bueno, acá se saca una corriente de nafta que va a un acumulador, de este acumulador va por bomba hacia un filtro, de un filtro pasa y se va al tanque. Yo quiero saber, por ejemplo, a qué temperatura sale la torre, a qué presión opera el acumulador, las variables presión, temperatura, caudal, lo más esencial de un proceso para saber qué es lo que está pasando, qué fluido tengo y cómo opera esa planta. Para eso me sirve un PFD, que es un Process Flow Diagram. Es mucho más simplificado, no tengo todas las señales de comunicación, no tengo los instrumentos, el detalle de las líneas si están aisladas, ¿no? Es mucho más sencillo y para poder explicarle a una persona una planta es mucho más fácil con un PFD simplificado que decirle, darle 120 PNID de un cocker, porque en un PNID solo no vas a ver toda la planta. Normalmente vos tenés, por ejemplo, pues voy a hacer un dibujo muy sonso acá para que ustedes lo vean, pero si esto fuera un plano, un PNID, vamos a decirlo así, puedes tener dibujada, qué sé yo, la parte de arriba de la torre, la salida a los intercambiadores de calor de cabeza, los condensadores, el acumulador, a lo mejor, y como mucho una bomba así que hace así y mete en el reflujo. Por esto una cosa. En otro PNID vas a ver la parte media de la torre, aquí esto lo tenés como cortado con líneas de puntos, y te dice que esto viene del PNID anterior, o sea, viene de este que está acá. Y ahí tenés, por ejemplo, la extracción de gasoil, el stripper de gasoil con su bombita, qué sé yo, y esto dice que va a tanque, por ejemplo. Entonces así vas teniendo, porque es muchísima la información, porque acá tenés señales de temperatura, de presión, de caudal, millones de información. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces no podrías tener en un solo PND toda la planta. Pero cuando uno quiere tener una visión general de la unidad y del proceso, el PFD es mucho más sintético y resume mejor la información para entender rápidamente qué es lo que hace la planta. Después, cuando queremos entrar en detalle y conocer la unidad para ya especializarnos, es decir, saber si se rompe un instrumento, bueno, yo puedo, no tengo este caudalímetro, pero puedo decirle al DMC, por ejemplo, que tome esta señal para controlar que también está cerca de esa zona y nos sirve. Entonces, bueno, ahí ya necesitas tener un conocimiento de la planta, saber con qué instrumento contás, dónde están ubicados, porque aparte en el PND te dice, hay una señal de temperatura que está en el tope de la torre y se rompió. Entonces vos le decías mantenimiento, tengo que arreglar este instrumento. Y el tipo te dice, ¿y dónde está ese instrumento? No sé.
Y cuando vas a ver a la torre, no tenés, la plataforma más cercana está a 5 metros del instrumento y tenés que armar un andamio arriba de una plataforma de una torre de destilación. Digamos, un andamio de 3 metros para llegar. Entonces, el Pian ID no te va a dar esa información tampoco, constructiva. Eso ya son planos constructivos que vos necesitas para tener referencias exactas de saber qué distancia hay o cuánto mide el equipo. Te puede decir, este equipo tiene em, esta presión máxima de operación, este equipo tiene tanta longitud y diámetro, no mucho más de eso. Ahora, ¿qué distancia hay entre un instrumento y otro? Por ejemplo, en una misma torre, no lo sabés, tenés que ir a verlo en campo. Para eso sirve también pasarle todos los PNID y toda la información constructiva, que hoy en día vienen unos robots que filman como unos drones, pero son robotitos también que van por el piso, que filman toda la construcción de la planta y construyen una maqueta 3D. Entonces vos ahí podés saber las distancias entre un equipo a otro. Tiene muchísima utilidad, pero son cosas muy distintas, digamos. Uno puede conocer muchísimo la planta a través de un PNID, pero después la realidad es lo que está afuera, digamos. Si yo veo que tengo una válvula y al lado tengo una bomba, en el PNID los voy a ver que están dibujados uno al lado del otro. Y ahí la válvula capaz que está a 60 metros de distancia de la bomba. Eso no lo veo en el PNID. Porque no están construidos, no son planos hechos a medida de la realidad, no reflejan la realidad. El PNID es instrumentación y cañería, nada más. Vamos a pasar, por ejemplo, bueno, otras cositas que son importantes saber de un PNID. Eh, es muy interesante para poder entrenar a los operadores cuando son nuevos, sobre todo a los operadores de consola, para que vayan sabiendo qué tipo de instrumentación tienen, qué hace cada instrumentación, para qué sirve. Una información técnica muy importante, dónde están los puntos críticos de operación, qué instrumentos son importantes, cuáles no pueden fallar, digamos, para todos esos análisis sirve saber leer un PNID, es muy, muy importante. De hecho, cuando uno planifica, por ejemplo, una parada de planta, los operadores muchas veces que saben leer PNID te dicen, bueno, nosotros podemos, para poner en marcha, entrar con gasoil por este lado, vaciamos por acá, salimos por acá, ponemos con esta bomba circular. Y a veces los mismos ingenieros, como son nuevos, a lo mejor no conocen tanto la planta, depende mucho del operador. Entonces, si el operador sabe leer PNID, te va a ayudar muchísimo. Por eso es importante, si ustedes el día de mañana les toca entrar a una refinería o una planta de proceso y sus operadores no saben leer PNID, tómense el tiempo en algún momento de enseñarles dentro del horario de trabajo, en una charla de seguridad, ver de armar con sus jefes, proponerles armar una capacitación y traer a los operadores, pagarle horas extra para darle la capacitación y enseñarle a leer PNID, porque los operadores después te van a dar eso, sumado a la experiencia que tienen, te van a dar un plus en la operación que es importantísimo. Muchas veces vos sabés que, por ejemplo, para arrancar una planta, siempre entramos con gasoil con esta línea, con esta cañería, por esta válvula. Bueno, llega el día de la parada de planta, la válvula, como la usás cada 5 años por las paradas de planta, esa válvula está agarrada, no se puede abrir y no tenés. ¿Y ahora por dónde entramos con gasoil? Te va a decir. Y el jefe te pregunta así, ¿qué hacemos? Y vos no sé, yo siempre entramos por acá. Entonces el operador, si conoce la planta, si se acuerda, si sabe leer un PNID, dice, che, podemos entrar por acá, por esta otra válvula, pero hace falta armar un andamio. Entonces muchas veces los operadores te sacan del apuro porque están todo el día dando vuelta por la planta y saben esas líneas que vos le estás marcando en el plano, saben decirte cuál es, dónde está y qué necesitas para poder usarlo. Entonces, el PFD, como yo le dije, es una visión global y el PNID ya tiene muchísimo más nivel de detalle. Un PNID, sobre todo, también sirve mucho, como dice ahí el punto 4 para la gente de mantenimiento. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que entregar un intercambiador de calor, lo primero que hacemos es buscar la información, si tenemos algún diagrama hecho a mano, porque no hay PNID, bueno, nos quedará ese diagrama. Si no, hay que buscar el PNID de ese intercambiador y ese PNID te va a mostrar qué válvulas y qué bridas son las más cercanas al equipo, porque para aislar un equipo por completo hay que poner chapa ciega. Una chapa ciega lo voy a dibujar acá, si no lo han visto. Em,
Una chapa ciega tiene el tamaño de una cañería, la forma circular para cegar una cañería, está todo, obviamente es una chapa completa, no tiene agujeros y tiene una especie de orejita que sirve para saber que cuando eso quede entre dos bridas, si yo veo una cañería de costado, acá tengo las bridas, ¿no? Eh, Esto me sirve para ver, yo lo que voy a ver de costado va a ser una cosita así. Pero yo sé que acá hay una chapa ciega puesta. Eh, a veces van a ver algo distinto, que es una cosa por el estilo, que es esto. Esto, acá sí hay un agujero. Esto es una placa para un caudalímetro. Es decir, ¿cómo se mide un caudal? Por una diferencia de presiones medida en un flujo laminar concreto. Necesitas un caudal estable y no que sea turbulento. Entonces, vos reducís la sección entre dos bridas, vas a ver que acá está la placa esta de medición. Acá estas bridas se llaman brida portaplaca, porque portan la placa justamente de medición. Hay dos agujeritos que se le hacen acá porque acá van conectados dos tubing, que son dos cañitos chiquititos de inoxidable, y esos tubing van a un traductor de presión que uno tiene la presión alta antes de la placa y el otro tiene la baja presión después de la placa. Por diferencia de presión, te puede decir qué caudal está pasando por ahí. Entonces, eso, bueno, es importante saberlo porque si se rompe una brida portaplaca no es lo mismo que una brida común, tiene que estar calibrado. En este tipo de placas, acá, en toda esta parte de acá, está grabado como una especie de biselado, todo, o grabado con tinta, una tinta indeleble, toda la información de ese caudalímetro, es decir, el diámetro del interior de la placa, porque a veces cuando los caudalímetros empiezan a medir mal, tenemos una mala medición de caudal, a veces puede ser que se haya desconfigurado, se haya roto la brida y esto se agrandó con el tiempo, entonces ya está midiendo erróneo o se tapó un tubing, hay que purgarlo, bueno, y a veces hay que cambiar esto, entonces a veces no lo puedes hacer en operación normal porque eso implicaría parar la planta. Entonces muchas placas se inspeccionan y se revisan a pedido de técnica en las paradas de planta. Entonces, cuando uno, volviendo al tema de mantenimiento, voy a borrar acá, muchas veces uno a veces tiene que entregar un equipo y vos lo que vas a ver es algo por el estilo, que ahora vamos a ver un ejemplo más concreto, bien hecho en un PNID. Vas a ver, este es un equipo, acá tenés una válvula, acá vamos a ver que tenemos una brida, vemos que hay otra brida y acá vemos que hay otra válvula. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que hay una valvulita de purga. eh, entonces lo que nos va a decir esto es decir, bueno, yo tengo que entregar este equipo. Acá hay una tapa lateral que es para que ingrese una persona, un paso de hombre se le llama. Es bastante machista el término, pero históricamente se conoce así. Lo van a ver en los PND que dice PH, que es paso de hombre. O en inglés lo van a ver como MH, que es manhole. Em, bueno, entonces por ahí se va a ingresar a ese equipo. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es, primero, yo que tengo que entregar esto, lo tengo que entregar vacío. ¿Por dónde lo voy a vaciar? Por acá, ok. ¿Por dónde voy a verificar energía cero? Por acá. Aquí decía energía cero, ahora lo vamos a ver mucho más en la clase que viene cuando veamos el ambiente de energía, pero quiere decir que no hay nada, ninguna energía, ni química, ni eléctrica, ni mecánica, nada contenido ahí de manera residual, que si yo abro esto, me va a salir y me va a pegar o me va a afectar y me va a producir algún incidente de seguridad. Entonces yo por acá verifico energía cero. Entonces, para asegurar que no entre nada al equipo mientras yo estoy trabajando, lo tengo que chapear. Es decir, tengo que poner chapa ciega y ¿dónde las voy a poner? Y acá, lo más cercano posible al equipo. Porque si yo pongo acá, tengo una brida y pongo la chapa ciega acá, y alguien se conecta con una manguera por acá, me entra el equipo. Entonces, para eso sirve, para mantenimiento le sirve mucho. El uso y costumbre es que mantenimiento podría hacerlo a esto, o sea, mantenimiento podría preparar todo esto, decir yo voy a chapear acá, acá, acá y acá, pero como mantenimiento después no es el que conoce la planta a la perfección. Normalmente esa información la brinda operaciones, le dicen, mira, tenés que chapear acá, 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 te hacen falta 6 chapas de tal diámetro y tal serie, porque eso es importante. Recuerden que las cañerías
se diseñan por serie, es decir, cuál es la máxima presión. Si soportan hasta 10 kilos, eso en PSI es serie 150. Si soporta hasta 20 kilos es serie 300. Y así, va subiendo la serie de la cañería y eso hace que el grosor de la cañería, el espesor, sea más robusto. El tamaño de la brida es mucho más importante, es más robusta porque tiene que soportar mayores presiones. Entonces, cuando vos tenés que cegar un equipo que tiene bridas serie 150, la chapa es más finita. Si es un equipo serie 300, las bridas, la chapa va a ser más gruesa. En algunos casos no tengo válvulas de purga, entonces lo que se suele hacer es acuñar las bridas. Acuñar la brida es como dice el término. Yo tengo, vamos a decir acá, tengo dos bridas acá y le pongo un taquito de madera acá a presión y fuerzo que las bridas se abran. Entonces eso me va a permitir meter una chapa y me va a permitir verificar que hay energía cero. No es lo más seguro, es cuando no queda otra alternativa que esa. Bueno, perfecto. Siempre hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad, tener preparado algo para contener un derrame o hacerlo con protegerse con todos los EPP posibles para no tener salpicadura, lo que fuera. Y en esos casos, si hay que poner una chapa ciega acá, se pone una chapa con purga. Las chapas con purga, además de tener la orejita típica de la chapa, tienen diseñado acá abajo una especie de un cañito que va acoplado. Acá tienen como una especie de perforación. Si uno lo viera de costado a la chapa, vería una cosa por el estilo así, ¿no? Esta sería la chapa vista de costado. Entonces acá viene puesto el cañito que después sale por acá abajo con una pequeña valvulita y un drenaje. Entonces, si de este lado de la cañería es donde puede llegar a ver que algo de producto, si yo quiero saber si la línea juntó algo o esta válvula que está grande acá me perdió y por algún lado tengo producto antes de sacar la chapa me tengo que asegurar que no haya producto, que no haya energía por seguridad de las personas. Entonces yo abro esta valvulita y a través de esta pequeña alojamiento que hay adentro de la chapa, esta pequeña cavidad que hay ahí, yo voy a ver si junto algo de líquido. Entonces las chapas con purgas son para lugares donde no tenemos forma de verificar energía cero, no hay purga. O muchas veces el PNID nos puede decir, ah, acá tenés una válvula de purga. Sí, perfecto, listo. Ahí voy a verificar energía cero. Ahora cuando vas al campo, ves que esa válvula no existe. O sea, nunca la construyeron, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, si vos le decías a mantenimiento que va a necesitar una manguera para verificar energía cero ahí, cae mantenimiento y digo, vengo, pongo una manguera para purgar el equipo. Y vos decís, che, pero acá no tengo nada. Entonces, el que preparó la información, ¿qué es lo que hizo mal? No corroboró que el PNID esté acorde a lo que está en la realidad afuera. Entonces, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Y esto tiene que ver mucho con las plantas de operación. Es decir, no, un error muy frecuente que va pasando a lo largo de los años con las instalaciones de proceso es que la velocidad con la que se actualizan los PNID o los planos constructivos no es la misma con la que ocurren los cambios. Muchas veces hay que agregar una canilla nueva porque hay otra que está rota, tapada, qué sé yo. Bueno, después lo último que se hace es actualizar la documentación. De hecho, cada vez que se cambia algo, se implementa un sistema de gestión que se llama manejo del cambio. O sea, cada vez que vos cambiás algo en una planta de proceso, hay que evaluar todos los riesgos de hacerlo, las ventajas, y muchas de las etapas finales de ese manejo del cambio dicen, bueno, ¿se actualizó la documentación de la planta? Tenés esa pregunta en el sistema de control tuyo. En una computadora te logueas a un sistema para darle apertura y después hay que darle un cierre formal a ese cambio. Que quede documentado porque si hay algún incidente de seguridad el día de mañana en ese sistema que vos cambiaste, dicen quién lo cambió, tal, ¿por qué lo cambiaste? Por esto. ¿Dónde está la documentación actualizada? Nunca se actualizó. Bueno, ahí hay un problema. Entonces, más allá de que vos tengas los PNI que te dan mucha utilidad para poder intervenir un equipo, es muy importante que no nos quedemos solamente con el PNI, que después lo vayamos a validar. Sobre todo cuando son eventos importantes. Si yo tengo que chapear una torre completa, como puede pasar una torre de destilación que tiene 50 metros de altura, y tengo que poner 25 chapas ciegas, y de esas 25 hay 4 chapas ciegas de 24 pulgadas, que son chapones, no son chapas chiquitas, y yo no le digo al mantenimiento si esa chapa requiere o no requiere andamio, bueno,
Entonces, toda esa información hay que tenerla muy delicada, y por eso las paradas del equipo de operaciones que va a preparar la parada de plantas y va a decir dónde se van a chapear los equipos, le va a sacar fotos a los equipos, va a preparar toda la documentación para darle al equipo de parada. Todo eso se prepara mínimo con un año y medio de anticipación para no errarle, ¿viste? Bueno, vamos a borrar esto. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Bueno, perfecto. Vamos a borrar esto para que no quede en la presentación. Seguimos. Em, Esto para que tengan, como yo les decía, una especie de resumen muy básico de lo que ustedes pueden ver en un PFD. Esto, por ejemplo, es un separador de crudo, es decir, eh, acá se puso mal la documentación, la traducción que yo armé. Em, pero esto básicamente es un separador que le saca agua al crudo y por ahí sale el producto. Entonces, en un PFD vos va a haber un equipo que te dice que es un separador del cual entra crudo y sale producto. Perfecto. O que entra crudo, sale un producto por el fondo, sale otro producto por arriba. Acá puede ser agua, acá puede ser el crudo ya tal. Y esto es un entrado, un producto químico. Vos ves solamente eso. En un PNID vas a ver más detalle. Vas a ver que a la salida del separador hay un medidor de presión, hay una señal de una válvula automática que va a actuar, esta válvula va a actuar en función de lo que vea este caudal, o sea, si el caudal se va a cero va a cerrar, y si no, esta medición de caudal, que está también compartiendo señal con esta válvula, va a actuar sobre la bomba para decirle cuánto más o cuánto menos tiene que sacar. Ya tenés información mucho más detallada, si hay qué instrumentación, si hay caudalímetro, si hay válvulas, si hay una bomba, ya empezás a ver muchísimo más información. Inclusive de las bombas ves cuál es la presión máxima, tenés un montón de información, es mucho más detallado. Esto es un ejemplo muy tonto, ahora vamos a ver un poco más. Eh, Vamos a dar esta parte ahora de lo que son tagueados de línea, y después hacemos un pequeño break. Cuando uno ve la información de una línea en un PNID, vas a encontrar varios set de palabras, números, códigos, etcétera. Entonces, por ejemplo, puede ser que las unidades, el coker en este caso, o el cracking tengan dentro de la refinería, yo tengo 36 unidades de proceso, vamos a decirlo así. Bueno, el coker nuevo es la unidad 36, es la última de todas. Entonces, si una línea en un PNI dice que es 36 guión, qué sé yo sé que esa línea viene del coker, o es del coker, o va para el coker. Pero si va para el cocker, normalmente va de otra planta. Entonces, normalmente es una línea que está en el cocker o que sale del cocker, ¿eh? Entonces, por eso arranca con el 36. Después vamos a ver eh, a qué servicio está asociado. Entonces, en este caso, AP es aire de planta. Entonces, es una línea del cocker que tiene aire de planta. Ya sabemos esas dos cosas. Además, sabemos el tamaño de la línea. Es una línea de 3 pulgadas. Ya, no es una línea chiquita, no es una línea muy grande, pero una línea considerable. Después lo que vemos, ¿cuál es el número de línea? ¿Y esto por qué? Porque cuando, sobre todo la gente de inspección de equipos o de mantenimiento hace una reparación sobre una línea, o se va a cambiar algo en una línea, eh, o la gente de inspección va a hacer una placa, va a medir espesor en una línea, ellos van haciendo un registro por línea. Entonces las líneas tienen que tener un número. Entonces la línea que va desde la torre del coque hasta la bomba de reflujo es la línea 015, 011, no sé. En este caso es una línea de planta que va desde una válvula hasta otra, después hay que ver bien en ese plano donde en ese PNI que es cuál es el servicio, pero normalmente debe ser desde la salida de la planta, los límites de las plantas, es decir, desde esta válvula para adentro es todo propiedad del coker, de esta válvula para afuera es propiedad ya del productor de esa línea. Bueno, esa válvula que divide una planta de otra se conoce como válvula de límite de batería. Así se les dice a los límites de las plantas. Normalmente hay un set de cañería una al lado de la otra, donde la línea de aire, la de agua, la de nafta, la de gasoil, la de crudo, están todas una al lado de la otra. Y ahí cuando hay que aislar una planta completa, se ponen chapa ciega en todas esas válvulas y vos sabés que no va a entrar nafta, que no va a salir gasoil, que no va a salir nafta, que no va a entrar aire, que no va a entrar nada a tu planta. Entonces vos te quedás asegurado que en una parada de planta vos lo que tenés que hacer es aislar completamente todos esos servicios en ese lugar que es el límite de batería.
Otro código importante es la especificación. Estos códigos, normalmente AA2A, es un código de material, como dice ahí, una especificación de material, y si vos vas a buscar el código AA2A, te va a decir que es una línea de acero al carbono que tiene tanto porcentaje de cromo, tanto porcentaje de níquel, qué sé yo. Las válvulas después te dice que las válvulas de 1 a 3 pulgadas de ese material tienen un determinado plato, un determinado asiento, un determinado sello. Bueno, toda la información constructiva para reemplazar una válvula que está en una cañería AA2A, hay que saber cuál es la especificación de esa válvula. Te dice si ese material, qué temperatura soporta, cuáles son las máximas presiones que soporta, cuándo se va a pinchar la cañería. O sea, la documentación técnica de la especificación de la cañería te da un montón de información de qué podés hacer o no hacer con ese fluido en ese diámetro de cañería y con esa especificación de material. Si cuánto va a soportar una cañería del cero al carbono 9 cromo con aire, o no es lo mismo si tiene aire que si tiene nafta. O sea, la corrosión no va a ser la misma. Después te dice si, por ejemplo, está aislada o no. O sea, y abajo te dice, acá justamente esto HC, estamos viendo la parte de aislación, abajo tenemos un detalle. Puede ser una cañería que tenga un tracing eléctrico, electrically trace, y además esté aislada, eso te va a figurar como ET. HC quiere decir que tiene una aislación caliente, es decir, para producto caliente, es simplemente esa lana mineral de vidrio eh, después tiene la cubierta de aluminio en la chapa, pero adentro va todo aislado con lana. Esa lana hay que manipularla con protección respiratoria porque se desgrana muy fácilmente y emite partículas en suspensión que si las respiras te pueden afectar seriamente los pulmones. Después, NI, que decir que no tiene ningún tipo de aislación, no insulation. Después, si es PP, obviamente es que necesitas protección para remover esa aislación. Es una aislación específica, puede ser aislación de amianto. Normalmente ya esas aislaciones de amianto se han discontinuado por el tema del cáncer que produce el amianto, pero antiguamente las había. O si están aislaciones que están aisladas y además tienen un traseado para calentarlas hecho con vapor. Steam es vapor en inglés. Entonces, fíjense toda la información, todo esto a veces uno lo ve en un PNID y una línea que va de una bomba hasta una torre y arriba de esa línea tenés todos estos códigos, obviamente mucho más comprimidos, pero dice 36 AP, 3 pulgadas, 0,15, ves todo junto. Entonces, vos ya sabés el tamaño de la línea, de quién es, el servicio, el código. Obviamente tenés que, si no te acordás qué mierda es AP, bueno, irás a buscar al código de materiales y ahí te va a decir AP es aire de planta. Eh, pero bueno, si normalmente después de mirar los mismos PND 50.000 veces, después de 3 años de operar la planta, imagínate ya te los aprendés de memoria. Entonces, bueno, para eso sirve. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, son 9:58 hasta las 10:08 y seguimos con lo que viene ahora, que ya es un poquito más, y se los dejo acá de fondo para que lo vayan chusmeando. Apago ahí la cámara, así hacemos un break de 10 minutitos.
Bueno, estamos acá para seguir entonces. Em, Como les comentaba, entonces acá en los primeros PNI de una unidad van a ver todo lo que es detalle y temas aclaratorios de referencias, para qué sirve cada símbolo, qué simboliza o qué representa cada símbolo. Entonces van a ver, por ejemplo, una válvula de alivio de vacío, cómo se dibuja, una válvula de alivio de presión, cómo se dibuja. Pueden ver, por ejemplo, si hay un sample, es muestra, y es un enfriador para tomar una muestra. Por ejemplo, hay que tomar una muestra de un gasoil que está caliente. Entonces, ese gasoil hay que enfriarlo primero, pasa por un equipito que se enfría con agua por afuera y permite tomar la muestra de manera segura para no quemarte, para que la botella no se caliente y se rompa. em, si es un límite de batería, o sea, si ahí termina la planta como tal, si hay una reducción de sección, si termina la línea en algún determinado lugar. Bueno, van a ver un montón de información. Y por ejemplo, los servicios de cada una de las válvulas. Steam out, por ejemplo, es cuando es una válvula que se utiliza tiene vapor o para conectar un servicio de vapor, una manguera, por ejemplo, porque ese equipo en el cual está esa válvula de steam out, en una parada de planta lo va a tener que vaporizar para poder limpiarlo bien y permitir que ingrese una persona. Em, en otros casos, sucede también que, por ejemplo, algo importante para que, si no lo saben, ¿alguna vez escucharon hablar de car seal open o car seal close? De una válvula car seal open o car seal close. ¿Conocen ese término? ¿Alguno de ustedes? No, Perfecto. Bueno. Antiguamente, como yo les dije en las primeras clases, el crudo, por ejemplo, o los productos se sacaban en tren. En alguna, yo, en la primera terminal que yo trabajé de distribución de productos en la terminal San Lorenzo de la empresa Action Energy, allá en provincia de Santa Fe, todavía se podía ver las vías del tren, cómo llegaba el tren hasta dentro de la planta y a dónde cargaba producto. Entonces, cuando esos vagones de trenes se les llamaba como car de auto, digamos por ahí de autopartición, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, esos, para tener una referencia de seguridad y de trazabilidad de que el producto había sido cargado y nadie lo había adulterado porque se cargó en la terminal y llegó al cliente final o llegaba el crudo a la refinería, llegaba con las válvulas de descarga de esos vagones, se ponía una especie de precinto que se le llamaba sello, de ahí viene la palabra seal, y cuando ese vagón venía cerrado porque estaba con el sello puesto, era una válvula que eso se sellaba y se cerraba. Entonces se llamaba car seal close. Eh, si esa válvula después había sido abierta, pasaba a ser car seal open. Ahora, con el devenir del tiempo, esa forma de darle seguridad a los traslados de los productos a través de los vagones fue migrando y se transformó en un criterio de seguridad, es decir, una válvula que tiene que estar cerrada por seguridad, porque si yo abro eso, sale producto y quemo una persona, es una válvula que tiene que ser carcel close. Entonces esas válvulas, o si tiene que estar abierta por seguridad, porque por ahí voy a aliviar una posible presionada de un equipo, esas válvulas, las Carseal Glow y las Carseal Open se suelen pintar de amarillo por el criterio de seguridad de proceso y además tienen que tener para identificarlas fácilmente, porque ahí son válvulas que están en altura y vos las ves desde abajo a nivel de piso y ves que está pintada de amarillo y sabes que esa válvula tiene una importancia para la operación clave. Y para saber si tiene que estar abierta o cerrada, siempre se le pone un cartel de chapa o de aluminio que sea si se monta sobre el volante de la válvula o sobre el cuerpo de la válvula que dice CSO o CSC. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en las paradas de planta, para poder entrar a un equipo, hay que cerrar todas las válvulas y a veces tiene que cerrar una Carseal Open. Entonces es importante tenerlas identificadas y saber cuáles son, porque en una parada de planta te puedes olvidar una válvula que tiene que estar abierta por seguridad, te la olvidas cerrada, empezás a poner en marcha la planta y después sucede algún evento y por ahí no sale el producto, fuiste. Entonces, normalmente, por ejemplo, ¿cuáles son válvulas que tienen que ser Carseal Open? La válvula de entrada a una válvula de alivio, a una PCB, que es una válvula de alivio de presión, una válvula de seguridad que alivia presión.
Es un dispositivo, lo voy a dibujar acá para que ustedes vean más o menos cómo es. Eh, una válvula libre de presión puede tener esta forma, con un bonete acá. Acá tiene una descarga con una pequeña brida, va a una cañería, y a través después de una determinada válvula que está por acá, descarga a otra cañería. Acá tiene una bridita donde va a otra, desde donde viene el producto que se puede llegar a ver presionado. Hay una torre, se presiona la torre, tiene que pasar por esta válvula y va a descargar acá. Esto tiene un resorte interno que está calibrado con la presión que tiene que vencer para poder descargar. Entonces, esta válvula y esta válvula, ¿cómo se piensan ustedes que tienen que ser? Y Car Seal Open. Porque si esta torre se presiona, cómo va a actuar esta válvula de seguridad? No puede actuar. Entonces estas válvulas tienen que estar pintadas de amarillo, entonces, y tener la identificación. Cuando se hacen auditorías de campo, si va una persona especialista en seguridad de proceso, va a revisar con el PIN ID en la mano. Me dice, bueno, acá en este PIN ID me dice que yo tengo tal y tal y tal válvula que son Carsil Open y tal son Carsil Glow. ¿Me las mostrás? Vos vas y le decís, mira, es mira, es esta válvula no tiene cartel. Esta válvula no está pintada de amarillo. Entonces te levantan puntos de auditoría bajo ese criterio. Y después muchas veces hay otras válvulas que pueden ser que tengan que estar cerradas porque son válvulas para descargar un equipo. Por ejemplo, puede haber una válvula acá que está solamente con tapa ciega, porque en las paradas de planta se suele instalar acá un silenciador. Cuando yo hago el vaporizado de la torre, salgo por este silenciador y yo veo que está saliendo vapor por arriba de la torre, pero ese silenciador justamente lo que hace es bajar un poco ese ruido, porque imagínate que meterle 4.000, 5.000 toneladas de vapor a una torre hace un ruido que se escucha en toda la ciudad prácticamente. Entonces, por eso se ponen esos silenciadores para atenuar ese vaporizado. Pero esta válvula normalmente suele ser carceil close, o sea, tiene que estar cerrada. Y además tiene que tener tapa ciega. Entonces, ¿por qué? Porque si te la olvidas abierta y vos pones en marcha, va a salir hasta por ahí arriba. Entonces, para todo eso sirve esa información. Y así tienen un montón de otras nomenclaturas. Acá, por ejemplo, tipos de válvulas que pueden encontrar, si es una válvula globo. ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve, por ejemplo, una válvula globo o una válvula mariposa? Esta butterfly significa la válvula mariposa, gate es válvula de compuerta. ¿Saben ustedes en qué caso se utiliza una válvula compuerta, una válvula mariposa o una válvula globo? Esta válvula NID es una válvula aguja. ¿Tienen ustedes una referencia de lo que han cursado, de lo que han aprendido en lo largo de su vida? ¿Para qué sirve, por ejemplo, cada una de estas válvulas? ¿O por qué yo en algún proceso voy a poner una válvula, pondría una válvula exclusa en lugar de una válvula mariposa? ¿Alguno se anima a contestar? ¿No? Bueno, normalmente cuando yo tengo que aislar algo, o sea, abrir o cerrar simplemente para dejar pasar, pero si necesito que cuando no tiene que pasar pueda cerrar, yo voy a utilizar una válvula esclusa, porque la válvula esclusa, como lo dice la palabra, si yo veo la cañería y veo la válvula por adentro, vamos a decir esta es la válvula, yo voy a ver como una especie de cuña acá que baja, una cuchilla que baja. Puede ser así en forma de cuña o puede ser una esclusa, literalmente como una brida ciega que yo la subo y la bajo y la pongo dentro de la cañería, ¿no? Entonces cuando está cerrada lo voy a ver así, cuando está abierta la voy a ver por acá arriba. No, no la veo yo, está dentro de la válvula, pero sube y baja la esclusa, el disco ciego y me aísla completamente la cañería. Estos normalmente son más estancas. El problema es que cuando abajo en los asientos de la válvula se junta mugre, cuando yo la quiero cerrar a veces no cierra del todo. Entonces, con el tiempo las esclusas se van dañando y por ahí dejan de ser estancas. Por eso en las cañerías se diseñan las purguitas, las válvulas de purga que son más chiquititas y sirven para verificar que esta válvula cerró bien, por ejemplo. Una válvula mariposa yo la utilizo cuando tengo que hacer una apertura más controlada y poder regular un caudal de manera menos abrupta. Porque ¿qué pasa con una válvula esclusa? Una válvula esclusa yo una vez que la abro pasa todo el caudal. No tengo control. O sea, yo no puedo regular un caudal de manera manual. Entonces por eso es para que pase o no pase. Con la válvula mariposa tengo un control un poquito más suave. Normalmente se utilizan estas válvulas mariposa. Yo las voy a ver que es un disco como un plato que lo que hace es
ponerse de esta forma cuando está cerrado y ponerse de esta forma cuando está abierto, entonces el fluido pasa por acá y por acá. Eh, y normalmente van accionadas por un actuador automático que las puede regular muchísimo más suave que, que una persona. Entonces, cuando hay que regular algo, se suelen poner de manera automática, se hacen con este tipo de válvulas a través de un actuador. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de un esquema donde hay una válvula de automática, vamos a ver este sistema nosotros. Vamos a ver un actuador acá automático, vamos a ver que la cañería pasa por acá, que tiene dos válvulas exclusas por acá, la cañería sigue así y toda válvula tiene que tener siempre un bypass por si se rompe esto, ¿cómo sigo yo operando? Entonces, yo le voy a decir cuál es la mejor práctica y después lo que normalmente se suele ver en la realidad, por una cuestión de costo. Lo ideal sería que vos siempre tengas un bypass, porque si yo tengo que aislar, acá hay un equipo que yo lo tengo que aislar, si yo vengo por este lado tengo bloqueo, acá normalmente suele haber purgas, entonces tengo doble bloqueo con purga, es el mejor esquema. Ahora, si yo vengo por este lado, tengo una sola válvula, si esta falla, por acá puede pasar producto, entonces acá siempre tiene que haber una purga para verificar justamente que esta válvula no pierda. Y este es el diseño que normalmente por cuestión económica se suele hacer. La realidad sería, o el mejor criterio sería que además de una válvula exclusa, acá se ponga una válvula globo. ¿Qué permite hacer una válvula globo? Es una válvula de apertura, como bien lo dice. Si yo veo la válvula por adentro, yo voy a ver una esfera que está hueca. O sea, si yo la tengo en el sentido, la válvula está cerrada, yo miro la cañería de frente, voy a ver que el hueco me está mirando a mí. Cuando la válvula está abierta, el hueco está mirando el fluido, entonces está pasando. Esta bola se mueve de manera, o globo, se mueve las válvulas bola o globo son muy similares, dependen de cómo se haga el interno o cómo sea el orificio, pero son muy parecidas. Pero esta válvula globo tiene una apertura mucho más controlada, entonces cuando a mí se me rompe una válvula automática, yo pueda permitirle al operador, operando esta válvula globo, que pueda tener a requerimiento del operador de consola, decirle, che, bueno, el fluido va a venir por acá, porque esto va a estar cerrado y cerrado, porque la válvula está afuera, pues se sacó para mantenimiento. Entonces, manejame el caudal de esa manera. Entonces, el operador puede ir cerrando despacito y lo hace de manera mucho más controlada en la apertura de esa válvula. Las válvulas aguja son para cañerías muy chiquititas, y normalmente suelen tener como una especie de manivela chiquitita acá que yo la opero y adentro tiene justamente como una especie de aguja, es muy chiquitito y eso sube y baja. ¿Para qué sirve esto? Y normalmente es una corriente de proceso que viene de una cañería y va, por ejemplo, a un analizador. ¿Qué es un analizador? Es un equipo que está analizando continuamente un producto para ver la calidad. Entonces, por ejemplo, yo saco de una torre el propano y por abajo saco el butano y el propano lo mando a través de esta bolita de aguja, lo regulo para que quede una cantidad mínima saliendo por acá, pasando por un analizador y después se va hacia la antorcha, lo libera y se va a quemar la antorcha. Pero este equipo está continuamente midiendo la calidad de propano. Entonces, como son cantidades muy chiquitas de productos, se hace con válvulas muy chiquititas y eso es una válvula aguja. Así van a encontrar millones de diseños de válvulas, ¿no? Y estas son básicamente lo que yo le pongo acá. Me gustó ponerle una referencia de cuáles son las más utilizadas en la industria, cómo se dibujan y cuáles son sus símbolos y cómo se las nombra, ¿no? Acá sí van a tener, por otro lado, esto que es más complejo, acá empezamos a ver qué tipo de comunicación hay en los instrumentos. Es decir, si es un instrumento, por ejemplo, que está field mounted, quiere decir es un instrumento que está montado en campo solamente. Por ejemplo, un manómetro. Manómetro esos mecánicos, tiene una agujita. Eso yo lo voy a ver que hay una señal de presión y eso lo que yo voy a ver en el PNID va a ser esto. Yo voy a ver una cañería, perdón, no el punto de la pluma. Voy a ver una cañería que está dibujada en el PNID, tiene puesto esto y acá dice PI y tiene un código 376. Sabemos que ese es el PI 376, porque están todos los instrumentos están numerados. Yo sé que si voy a la cañería en el campo y sigo esta línea, después de determinada referencia, que yo acá hay una válvula, yo sé que después de esa válvula voy a encontrar tiene que haber una conexión para un manómetro. Lo que suele pasar muchas veces es que va al campo y el manómetro no está puesto, se rompió, no está. Pero es una referencia, ¿por qué? Porque muchas veces acá después lo que vas a ver es, por ejemplo, a ver, ¿dónde está acá?
Bueno, puede ser esto que está acá, ¿no? Un controlador de presión. Vas a ver esto que dice PC y esto va a alimentar a una determinada válvula que está puesta por acá. Entonces, esta señal no la voy a ver, es un controlador, o sea, hay una señal de presión que va a un equipo que yo está, es una cajita que yo no veo qué es lo que está midiendo, es totalmente electrónico, pero yo veo en la consola, veo en la computadora del proceso, veo qué señal está viendo esta válvula. Y el operador le dice, acá el manómetro me marca 10 kilos, ¿vos cuánto está viendo en la computadora? No, yo veo 9. Entonces, hay alguno de los dos que está mintiendo. Pero te sirve, esos tipos de esquemas sirven justamente para corroborar y para tener una referencia más y distinta. Para poder eso, uno mide de una determinada manera, otro mide de otra forma, son principios de mediciones distintas y te permiten corroborar. En este tipo de esquemas que vemos acá, por ejemplo, este tipo de símbolos, justamente lo que estamos viendo es si la señal va a un PLC, ¿no? Y si está accesible, si el PLC recibe una señal desde la locación primaria, es decir, desde la planta, pero no está accesible esa señal, o sea, está en elevación, en el rack, lo que fuera. eh, Vas a ver un montón de... Y después, por ejemplo, vas a ver esto. Ventri Nevada, por ejemplo, monitoreo del sistema Ventri Nevada. Ventri Nevada es un sistema de, no recuerdo ahora qué compañía es la que lo diseñó, pero es un sistema de control para todas las señales de vibración de una máquina grande o de una bomba, de un compresor, lo que fuera. Entonces son señales, por ejemplo, señales de vibraciones, señales de desplazamientos axiales, señales de temperatura de bobinado de motor. Todo eso hace que protege a la máquina, básicamente. Entonces tiene un PLC dedicado que se llama Ventri Nevada, que por altas vibraciones, por desplazamiento, por lo que fuera, puede parar la máquina para que no se rompa. Entonces, si yo veo una señal de temperatura que está tomando de acá y va conectado a esto, a mí me está diciendo que esta temperatura está asociada al Ventri Nevada del sistema de ese equipo. Normalmente no lo voy a ver acá, va a ser un PNID que yo voy a ver el motor como tal y voy a ver varias señales de temperatura que salen por acá, por acá, por acá, y todas esas van a estar conectadas a un cuadradito que va a decir Ventri Nevada. Después, como habíamos hablado, en el caso del acumulador que tenía dos medidores de nivel que iban a un sistema de seguridad, que se llamaba SIS. Acá, por ejemplo, te dice si está accesible o no, si esa señal está conectada al interlock y después te va a dar referencia de qué interlock tiene adentro. ¿Eh? Entonces, cuando es una señal de temperatura, presión, lo que fuera, que va a un sistema de seguridad, lo van a ver dibujado de esta manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos para que nos quede más claro en un PNID como tal. Voy a borrar todo esto para que no se vea después en la presentación por las dudas. Acá, ese es un PNID, por ejemplo, voy a hacer zoom para que ustedes vean un PNID de una bomba. Esta era una bomba que viene de la cabeza de una torre de splitter de C3 y C4, por ejemplo, y viene a una determinada bomba. Acá tenemos millones de cosas para ver. Por ejemplo, acá vemos que esta bomba está asociada a un motor. Eso por un lado es el símbolo de un motor, una M. Vemos que este motor tiene una señal punteada, o sea, porque esto va a un actuador que es una botonera, o sea, cada motor tiene su botonera local de arranque y parada. HS es hand switch, es algo que se puede accionar a mano. Se tiene un botón de start y de stop, o sea, de arranque y parada, y ahí dice que es local. O sea, ¿qué quiere decir local? Que está al lado del motor eso. Ahí a 1 o 2 metros vas a ver una cajita con un botón verde y un botón rojo para arrancar y para parar la bomba. A su vez, este motor tiene una señal de medición de su amperaje, de su calidad o de funcionamiento, digamos, de si está en arranque o no está en arranque. Y esas señales de arranque o de parada van a ir comunicados cuando está esta señal del que el hand switch fue actuado o que está parada la bomba porque alguien lo actuó o algo está en marcha, run es que está en marcha la bomba porque alguien la actuó. Estas dos señales, fíjense que vienen de un hand switch, es un circulito, o sea, vienen de este hand switch. Estos son los tags de parada y de arranque. Y a su vez, el circulito tiene un cuadrado arriba, quiere decir que eso va a la consola. O sea, esa señal, vos en la consola vas a poder buscar el tag HS687,
te va a decir, si está actuado, te va a decir que la bomba está parada. O sea, el motor está parado, por tanto la bomba está parada. Y si está activado el HL687, que sí que la bomba está en marcha. Entonces, todas estas señales hay que verificar. Si esto, cuando la bomba arranca, hay que verificar que esto se activa. Cuando la bomba para, hay que verificar que esto se activa. Son todos testeos que se hacen, por ejemplo, en etapas de comisionado de las plantas o de precomisionado, para verificar que funciona bien todo este sistema. Después, el motor este tiene, hay varias señales que están haciendo que esto vaya a un sistema de seguridad. Hay un par de notas que el PNI habrá que verlas. Y hay una señal de status, una señal de arranque y una señal de stop, seguramente. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que va a hacer parar esta bomba, hay algo que va a activar el interlock cuando la bomba esté funcionando, ya el interlock va a estar mirando esa bomba porque sabe que tiene que estar atento por si se para, si le llega alguna señal para que tenga que parar esa bomba. Entonces, muchas veces, como esta bomba, por ejemplo, viene de un acumulador, acá en este caso, lo que puede hacer parar este motor y parar esta bomba sea que el acumulador se quede sin nivel. Entonces va a llegar esta señal. Entonces, así ven ustedes, por ejemplo, esto es una I, aunque no se ve bien, es el interlock 028, es el de parada de la bomba P1001A de propano, por ejemplo. ¿Está? Acá, por ejemplo, van a ver cómo purgamos la bomba. La bomba tiene una cañería, un cañito chiquito con una válvula. Acá hay una brida, ve cómo se dibujan la brida. Acá ven los códigos de las cañerías, por ejemplo, ¿ven? Es la planta 36. DH es el código de la línea, es una línea de 1 pulgada. Este es el tag de la línea. Esta es la especificación y acá te dice NO, o sea, no está, o NC, no tiene aislación. Y esta línea de drenaje puede ir hacia dos servicios. Puede ir a un servicio DO, como dice acá, o DH. DH es un colector de drenaje cerrado y DO es un colector, como tiene este triangulito acá, quiere decir que va a una copa que está enterrada en el piso y eso es un sistema de drenaje abierto, es decir, va a todo a través de bueno, a través del hormigón y subterráneo de la planta, va por una serie de laberintos hacia el separador final de fluente. Entonces, cuando primero vaciamos la bomba, con el producto, la vaciamos al colector cerrado. Cuando vamos a lavar la bomba, le ponemos, por ejemplo, una manguera acá, la lavamos, la vamos a lavar ya finalmente al colector abierto. Para verificar que sale agua, para verificar que no salió más producto. Pero primero se desplaza unos 10-15 minutos al colector cerrado. Entonces vos ya estás viendo acá que esta bomba tiene esta configuración. Después tienen que ver que efectivamente a lo mejor va a haber esta copa y a lo mejor está toda taponada de hormigón. Nunca se hizo. Te pueden contar con eso. Acá ves, por ejemplo, el tamaño de la válvula. Acá ves que hay una válvula que era para steam out, o sea, vos podés mandarle vapor por acá. Acá vemos una señal de presión local, por ejemplo, lo que estamos hablando. Esto que dice V1 con un cuadradito es un venteo. Acá hay una válvula abierta para arriba, no es para drenar, es para ventear. Esto es una válvula de retención. Vemos muchísimas cosas. Acá hay una válvula de seguridad, por ejemplo, una PCB que alivia dice to safe location. Fíjense, esta no alivia a un colector de antorcha, que alivia en altura, o sea, safe location quiere decir que está puesta en altura y que alivia la atmósfera. Pero está lejos de poder pegarle a una persona, pues está a muchos metros de altura. A menos que justo esté trabajando una persona ahí cerca y el viento vaya para matar a la persona. Pero es muy poco probable. Acá, por ejemplo, vemos que hay una brida portaplaca que va a un traductor de caudal y a un controlador de caudal. O sea, este controlador está montado en campo, pero esta señal del controlador llega a la consola porque está puesto con un cuadradito. Cuando hay una señal, una L dibujada, quiere decir que este controlador tiene configurada una alarma de bajo caudal. Una alarma que es simplemente para que el consolista sepa, che, estoy teniendo bajo caudal y llegué a un valor crítico de alarma. Si hay muy bajo caudal, puede ser que algo tome acción. En este caso no vemos un cuadradito como este negro, con lo cual acá no hay un interlock asociado, es simplemente una alarma de indicación para control. Acá vemos una válvula que como del dibujo es una válvula globo, para poder controlar mejor el caudal. Vemos las valvulitas de purga dibujadas acá. En este caso dice D1, D1 son normalmente válvulas, bueno, es un tag, o sea, la válvula D1 suele ser una válvula de 3 cuartos, la válvula D2 es una válvula de 1 pulgada, bueno, se le pone eso para no dibujar la válvula, es más fácil hacer un cuadradito. Acá vemos que normalmente la cañería viene de 3 pulgadas y reduce 1,5 pulgadas para una válvula que normalmente controla un caudal. Mientras más chicas son las válvulas, mejor es el control. Vemos que el bypass
tiene una válvula globo, pero no tiene una válvula esclusa. Entonces muchas veces se pone el bypass para decir, bueno, yo pierdo esto, controlo por acá, pero no se piensa en el mantenimiento o en el aislado de las cañerías o en el aislado de los equipos para entregarlo. Entonces, por eso es que a veces hay que pensar, si yo pensara en todo eso, tendría que agregar válvula por todos lados y quizá la instalación se hace muy costosa. Por eso a veces se ahorra en ese sentido y se busca intervenir los equipos en paradas de planta cuando es más seguro. Bueno, así hemos visto un montón de información en un solo PNID. Eh, Esto después mírenlo tranquilo, repasen, va a ver que es muy interesante. Bueno, ya algo les conté de lo que era un interlock de seguridad. Puede ser un dispositivo o algún sistema, o sea, un dispositivo puede ser algo que actúe y cierre algo mecánico, o puede ser unas varias señales que vengan de un sistema y manden una señal para una bomba que se para. O sea, ahí no hay nada que se cierra se mueve mecánicamente, pero son señales eléctricas o de instrumentación que, como se activan dos de tres señales, toman una acción que por ahí es parar un motor. En este caso no hay nada mecánico que se cierre o se abra, pero hay una condición de seguridad que hace que ese motor se tenga que parar, por ejemplo. Entonces, la idea de un interlock justamente es seguridad, es evitar potenciales situaciones que sean mucho más riesgosas si sucede una explosión, una cuestión así. Por ejemplo, un interlock de un sistema de seguridad muy importante en las refinerías suelen ser los sistemas de seguridad que llaman de fire and gas. Son sistemas que tienen que detectan una nube explosiva, una nube de gases, detectan, por ejemplo, tienen sensores infrarrojos a nivel de piso o a nivel de altura enfocando para abajo. Y si detectan algo, tienen medición de gases y al mismo tiempo tienen un sensor infrarrojo. Es decir, si detectan un fuego incipiente, es el fuego, la llama, siempre emite radiaciones ultravioletas e infrarrojas. Entonces, ese sensor lo va a ver y va a actuar un sistema de antidiluvio o va a parar una bomba, lo que sea, porque está detectando un fuego. Entonces, también hay sistemas de seguridad asociados ya propiamente dicho a condiciones externas. En este caso hay una presencia externa de gas en la planta, algo que está liberando gas a la atmósfera, o se produjo un incendio, alguien estaba trabajando, salió una chispa, se empezó a quemar algo, el sensor ve la radiación infrarroja y activa el sensor, el interlock de Fire and Gas. Entonces puede haber dispositivos mecánicos, es decir, por una tapa que impide el acceso a una parte móvil, es como un interlock mecánico, es decir, cuando yo pongo una chapa ciega es como que estoy instalando un interlock mecánico en ese sentido. Cuando es electrónico o algo de instrumentación es otro tipo de interlock y si es programable, es decir, algo que viene a través de un PLC, es un controlador que ve una determinada variable y toma acción de seguridad, bueno, puede ser un controlador que está diseñado específicamente para eso, ya es un interlock mucho más robusto, más complejo. Este es un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, para que ustedes vean cómo una matriz causa-efecto se suele redactar, por un lado, de la parte escrita, para que sea más fácil de leerla y no tengas que entrar a una tabla. Entonces vos vas a ver acá, por ejemplo, esto es la parada total de emergencia del horno del cóker. Hay botones rojos ubicados estratégicamente en algunos lugares que en función de la criticidad del evento te dice cuántos tenés que tener de esos botones. En este caso, para un horno de un cóker se suele no menos de 4 botones. No necesariamente son botones físicos. A veces sí, a veces están en la computadora. Por ejemplo, este botón es un panel local del horno. ¿Qué es el panel local del horno? Es el panel, es como una heladera que nosotros vemos en campo de aluminio donde tiene un montón de botoncitos que es donde yo voy arrancando. Ahí está puesto el PLC del horno a través de ese PLC yo hago el encendido del gas piloto, el encendido del gas combustible, abro las válvulas y voy encendiendo el horno. Ante alguna cosa complicada durante el arranque, tengo un botón rojo ahí para parar de emergencia el horno. Puede ser que tenga un botón que es hacer clic en un dibujito en la computadora del horno. Dentro de la consola de operaciones voy a la pantalla del horno, voy a un botón que diga parar de emergencia. Si yo hago clic con el mouse ahí, me va a parar de emergencia el horno. Eso puede pasar porque a lo mejor el operador de campo no está al lado del panel o no está en la planta, pero está por salir de la sala de operador y empieza a ver un fuego o humo en el horno. Entonces lo llama al consolista y dice para el horno porque hay algo que se está prendiendo fuego.
Entonces le avisa, el consolista entra a la pantalla del horno, cliquea en el botón de parada de emergencia y se para el horno de emergencia. Entonces este hand switch 090B es la parada de emergencia desde el DCS. Puede ser que a lo mejor el consolista, imagínense esta situación que es cómica, pero que puede ser muy crítica, que justo el consolista le dice al consolista de otra sección, me llevo la radio porque tengo que ir al baño, me estoy haciendo encima, tengo que ir al baño. Entonces escucha por radio que hay un problema en el horno, le están diciendo, suponte que el conserjista se llama Jonathan. Dice, Jonathan, apaga el horno de emergencia y el tipo está sentado en el inodoro y no llega a la consola. Entonces sale como puede, se asoma y le dice al amigo que está al lado, el consolista de otra sesión, apretá el botón rojo que dice parada de horno. Entonces hay un botón rojo también en la consola físicamente. ¿Para qué? Porque puede pasar que el consolista de la otra sección no sepa cómo navegar entre las distintas pantallas de la planta para encontrar la pantalla del horno. Entonces va a tardar mucho tiempo. Entonces, pero sí va a haber fácilmente, visiblemente, es mucho más identificable un botón rojo al lado que dice parada de horno de cocker. Entonces va a ir a apretar ahí. Entonces también hay en el CCR, que es el centro control remoto, es la sala donde están todas las consolas de todas las distintas secciones, van a encontrar ahí un botón para el horno de emergencia. Y después puede ser que el operador justo estaba caminando por la planta, está cerca del horno, a unos 15 20 metros, empieza a ver la situación crítica y no puede llegar hasta el panel del horno porque no es seguro, porque puede exponerse al fuego o puede producirse una detonación, entonces no se va a acercar por seguridad, pero a una determinada, para lo que es seguridad de procesos, se considera que todos los equipos críticos que requieran una parada de emergencia tienen que tener a no menos de 15 metros de distancia una segunda parada de emergencia en campo. Y acá es importante una pavada, pero lo voy a decir porque ha pasado. Esas paradas locales que hay dando vuelta por la planta tienen que estar resguardadas de alguna manera, de algún apretado erróneo porque te confundiste o por distracción. Ha pasado que una persona va llevando sobre el hombro un caño para armar un andamio, lo llaman, se da vuelta, bien esquema del Chavo el 8 o los tres chiflados, y con el mismo caño del andamio le pega al botón rojo y para el horno. Eso, aunque parezca mentira, ha pasado muchas veces. Entonces, las paradas de emergencia suelen venir dibujadas, o sea, si yo la veo de perfil, voy a ver una cajita así, con un botón rojo que sobresale, ¿no? Entonces se le suele poner como una especie de jaulita de acrílico acá arriba, que si alguien le quiere pegar acá, no va a poder, tiene que romper esa jaula, es muy. Entonces, cuando vos tenés una emergencia, levantás esta tapa, apretás el botón y se para el horno, listo. Pero el operador ya sabe que tiene que hacer eso, digamos. Pero no está el botón expuesto a que alguien se dé vuelta o se apoya está cansado, apoya la mano justo ahí, pum, se para el horno. Eso ha pasado un par de veces, por eso con el tiempo en la industria se han diseñado esos dispositivos para evitar esa falla. Entonces, acá vemos, por ejemplo, para este caso puntual, si sea cual sea el evento iniciador, ¿no? Si alguien apretó en el panel o desde la computadora, lo que fuera, alguien mandó a parar el horno. ¿Cuáles son las acciones que va a hacer cualquiera de estos iniciadores? Por ejemplo, acá tenemos fuego y gas. Acá el evento puede haber sido que los detectores de fire and gas de la zona del horno detectaron nube explosiva y, che, el horno no puede operar así. Porque si esa nube explosiva ingresa a la caja del horno, vuela todo por los aires. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar el interlocutor de seguridad después de que se haya visto? En este caso, esto es votación uno de uno. O sea, acá cualquiera de estos botones que se apriete es condición necesaria para apagar el horno. Porque hay alguien que está pensando o hay alguien que ha identificado una situación potencial de peligro y ha tomado la decisión de parar el horno. Entonces, no, acá no es, che, bueno, a ver, el de la consola, vos qué opinás, lo mismo, che, bueno, apretá vos también tu botón así se para el horno. No se puede demorar así porque si no, si se produce efectivamente la situación y detona el horno, es importante. Entonces, cuando hay cosas muy críticas, ahí con que uno de estos botones sea apretado es suficiente para parar el horno. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar el interlock? Fíjense. Va a cerrar el gas combustible. Normalmente, para cerrar el gas combustible, fíjense que a los pasos uno y 2, este horno tiene 4 pasos, o sea, 4 módulos de cañerías.
Y normalmente hay dos válvulas que regulan el cierre estanco al paso 1 y 2 y hay otras dos válvulas que cierran el paso de gas al paso 3 y 4. ¿Por qué se ponen dos válvulas? Porque siempre dos válvulas que cierran es más seguro y más estanco que poner una sola. Si yo tuviera una sola válvula y esta válvula no cierra, el interlock no toma acción. Entonces tengo que tener doble acción para ser más seguro. Entre esas dos válvulas suele haber una válvula que alivia la presión interna de todo el colector de gas que va desde esa válvula hacia cada uno de los quemadores, para que esa cañería no quede cargada de gas. Entonces va a aliviar todo eso a la antorcha. Después también va a cerrar el gas piloto, va a abrir el venteo de las cañerías de gas piloto para que todas las cañerías queden drenadas a la atmósfera, no a la atmósfera, sino a la antorcha, y ninguna de las líneas que entra al horno con gas a cada uno de los quemadores quede con gas para evitar que el horno quede bien drenado, evitar que haya gas en algún punto. Va a cerrar las válvulas controladoras de carga al horno, o sea, los que la brea, el pitch que entraba al horno del cocker, va a cerrar esas válvulas para que no siga ingresando producto. Obviamente, habíamos hablado cuando vimos el módulo de cocker que si cerramos el acceso, la entrada de brea al horno de cocker, hay que barrerlo con vapor a todo lo que quedó dentro del horno para que no se coquice. Entonces va a meter vapor de emergencia, entonces va a abrir estas dos válvulas 98 y 100 que van a meter vapor al paso 1 y 2 y la otra al paso 3 y 4. Va a parar las bombas, porque no solo si cierra las válvulas de carga, pero no para la bomba queda bombeando contra una válvula cerrada, se puede romper. Y además, si el horno estaba operando, por ejemplo, en tiro balanceado con los ventiladores inducidos y forzados, los va a parar también, va a abrir el damper del horno, la compuerta de la chimenea para asegurar una correcta evacuación, va a pasar todas las compuertas de aire a tiro natural. Cuando el horno trabaja en tiro balanceado, tiene unas compuertas laterales que se cierran porque el que mete el aire es el ventilador. Cuando el horno opera en tiro natural, el que mete el aire es el sistema mismo, el medio ambiente. Entonces, esas compuertas se abren. Entonces, por seguridad, el horno abre todo, abre las compuertas, los dampers, todo para asegurar una correcta evacuación de la caja del horno. Y después, como necesita vapor de emergencia para barrer el horno, va a cerrar, en este caso, se ha analizado que para que no le falte vapor al horno, eh, va a tomar una opción que es cortarle vapor al rehervidor de la torre de butanizadora de la planta de gas para que asegurar que haya un buen vapor al horno y de última esa torre va a quedar desoptimizada, va a caer más butano y LPG hacia la nafta, pero tenés que pensar que en ese momento te tiene que importar tres carajos qué pasa con la calidad de la nafta porque es mucho más crítico que se pare el horno o que huele el horno. Entonces, ¿a qué le va a dar más bola? Y lógicamente a que no explote el horno. Por eso ahí la calidad ya pasa no a un segundo plano, a un cuarto, quinto plano. Que lo importante es sostener la operación, la integridad de las instalaciones, la integridad de las personas. Eso es mucho más crítico que, se entiende, ¿no? Que la calidad de un producto. Bueno, esto es un dibujo muy sencillo, que sea una bomba. Si hay una válvula cerrada porque actúa un interlock por bajo nivel, la bomba no puede arrancar. Eso es lo que el interlock te está diciendo que hay una condición no segura para arrancar esa bomba. Si vos arrancás la bomba así con bajo nivel, lo que puede pasar es que la bomba cavite, se rompa el sello. Si se rompe el sello puede salir producto para afuera y se puede prender fuego. Entonces, si esta válvula está actuada, el interlock no te va a dejar arrancar esa bomba. Entonces vos ahí cómo liberás el interlock y tenés que volver a hacer con alguna cañería, alguna de llenado, con alguna manguera, volver a hacer un nivel, si es de agua, por una manguera de agua, haces nivel de vuelta, listo. Ahí el interlock se desinhibe, desaparece la activación porque ya ve nivel alto, reseteás el interlock porque si no reseteás el PLC sabe que quedó actuado, pero si alguien aprieta reset lo que hace el reset es verificar que la condición de actuación desapareció. Si desapareció, listo, te libera el interlock, la válvula se abre y vos podés volver a arrancar tu bomba. Bueno, eh, esto es importante, se lo dejo a ustedes de modo de resumen, pero lo más importante de un interlock, sobre todo en las plantas más modernas, vienen ya, las plantas más viejas por ahí no tienen tanto esto, y en las plantas viejas lo hemos dicho, hay todavía válvulas de seguridad que alivian a la atmósfera, eso con el tiempo se ha ido migrando hacia sistemas cada vez más seguros, con más instrumentación, con más robustez y con mucho más control para evitar ahogos de horno, potenciales explosiones de horno. O sea, la idea siempre es
como dice la canción de Queen, The Show Must Go On, o sea, pero vos no podés seguir el show si no tenés cantantes, o sea, si no tenés operadores. O sea, si se muere una persona, más allá de la tristeza que eso produce, tenés un potencial juicio por pérdida de una vida humana que puede hacer quebrar una compañía. eh, o sea, no, tenés que evitar todo y además el daño que producís en esa familia y todo, ¿no? Más allá de todo eso que es sumamente importante. O sea, después la gente queda desmoralizada porque cuando se producen eventos de seguridad críticos, em, es como cuando un equipo pierde 10-0. Es muy difícil decirle a ese equipo, no, vos sos bueno, vos podés salir campeón, vos podés ganar. O lo mismo le pasó a Argentina, perdió con Arabia Saudita en el Mundial. Y ¿cómo le decía a ese equipo que venía de un 50 y pico de partido invicto? ¿Cómo le explicabas que tenía posibilidades de salir campeón? Fue muy duro. Eso baja mucho la moral. Entonces hay que saber manejar esa gente para cuando pasan cosas de seguridad, cuando una persona se quema, cuando una persona se hiere gravemente. Enseguida empiezan los operadores a quejarse de cómo vienen trabajando, de las condiciones de seguridad, de las prácticas operativas, de lo que pide o no pide el gerente. Entonces, mientras más condiciones de seguridad tenga, mejor. Ahora, es importante que todos las respetemos, que todos entendamos la criticidad. Cuando un equipo asociado a un interlock se daña, un medidor de presión, una señal de temperatura, no nos puede dar lo mismo. O sea, si nosotros venimos operando, yo me acuerdo, yo peleaba muchísimo con mantenimiento en alguna época, en el buen sentido, porque a veces cuando un consolista se me daba vuelta y me decía, che, hace 2 meses que de los dos instrumentos de nivel de este acumulador, hace 2 meses que hay uno que no anda. Hace 2 meses que venimos, si falla el otro, se para toda la mierda. Cuando vos escuchás eso, decís, che, no puede ser que nos acostumbremos a operar de esta manera, pero a veces pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque el repuesto no se consigue, a veces no depende de mantenimiento. Y entonces te das vuelta y te das cuenta que el comprador tiene ese pedido de compra de ese instrumento, lo tiene entre 25 cosas más que tiene que comprar. Y nadie le dijo que eso es prioritario. O eso compite contra otra cosa que también es prioritaria. Entonces, cuando se pueda, se comprará. Mientras tanto, los gerentes saben que si falla ese instrumento, se va a parar la bomba y se va a parar la torre y todo. Pero eso como quien dice, si uno ve una situación potencial, se toman las medidas para que todo el mundo esté informado, porque no hay peor cosa que un gerente no sepa el riesgo potencial que tiene una planta. Porque después la cabeza que rueda es la del gerente primero. Entonces, hay que tomar las medidas mitigantes, hay que tomar las medidas preventivas para evitar que llegara a esa situación de parada de emergencia. Entonces, los interlocks de seguridad son muy buenos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos y porque bueno, nos van a evitar de una catástrofe ambiental, humana y institucional, ¿no? Eh, bueno, acá tiene un detalle más de dónde podemos llegar a verlos. Para que a ustedes les quedas para ustedes, no hay mucha más información que esta. Varios ejemplos de interlock de ventilación, de áreas clasificadas o interlock por altas temperaturas en compresores. Hay muchísimos. La verdad que una planta puede tener no menos de 30 interlock pasando por todos los productos. Y llegamos una vez donde vemos todos los interlocks de una manera más sintetizada, así como vimos que un PFD era una forma global y más sencilla de entender qué hacía un proceso, en una matriz causa-efecto que puede tener por lo menos 30 hojas, pues son 30 eh, hojas Excel, 30 planillas Excel, porque hay millones de causas, un interlock puede tener 15 causas y cada una de esas causas puede tener 10 efectos posibles o 10 medidas a tomar. Entonces el Interlock uno tiene 4 páginas a lo mejor, porque tiene 15 causas y vas pasando las hojas y vas viendo, bueno, pero aunque sean 30 hojas, vos tenés en 30 hojas tenés de manera muy sintética todas las causas y todos los instrumentos en los cuales toma acción. Entonces ves de manera muy rápida cuando vas a actuar, che, tenemos un problema en el horno, vas y buscas el interlock del horno, son solamente de las 30 hojas, se te reduce el problema a 4, porque el interlock del horno lo ven 4 hojas. Y esas 4 hojas ves cuáles son los instrumentos asociados al problema que vos estás teniendo, qué causa van a tomar, en qué válvula por ahí sabes que el instrumento que está trayendo el problema va a actuar en el paso uno y 2, el paso 3 y 4 están protegidos bien. Entonces ya tu problema se te reduce a la mitad del horno, entonces te sirve para ubicar rápidamente dónde estás situado con tu problema. Entonces, una matriz causa-efecto es un documento técnico
que te sirve justamente de describir bien las acciones que hay que tomar o que toma el sistema en función de la causa que lo está originando, ¿no? Y ahí tiene un ejemplo concreto para que ustedes lo vean. Ahora vamos a ver un ejemplo, después léanlo tranquilo. Acá ven un ejemplo concreto de lo que puede ser una especie de matriz causa-efecto. En estos casos lo pueden ver así, o a veces los efectos pueden estar dibujados acá arriba, acá con la pluma. Puede ser que todos estos efectos están puestos acá arriba, en forma, escritos así en forma vertical hacia abajo. Entonces vos venís por acá y te das vuelta y mirás para allá. No es lo más cómodo, pero puede estar así. En estos casos, ¿por qué? Porque vos podés tener una determinada causa que produzca este y este efecto. Y vos ves, estos son todos los potenciales efectos que se pueden producir en el horno. Esta causa puede producir este, sí, entonces va a haber una cruz. Este lo puedo producir, no, va a haber un circulito o va a estar en blanco. Este sí y este no. Entonces vos sabés que en la alta presión en el paso uno va a apagar el gas al paso uno y el gas al paso 2 y va a cortar el caudal a los pasos 1 y 2. Pero el 3 y 4 van a quedar porque el problema viene en el paso uno. Entonces en esos casos te sirve para identificar más rápido. Otros deciden eh, asociarlo de esta manera. Fíjense, voy a borrar esto para que se vea más claro acá. En este caso lo que ustedes están viendo, en vez de estar puesto todo acá arriba, están puestos. Esta causa produce el efecto uno, 2, 3, 4 hasta el 12. ¿El efecto 2 lo produce? No. ¿Cuál es la descripción del efecto uno que produce esto? Produce el efecto 5. ¿Cuál es la descripción? Esta. Entonces tenés todos los efectos puestos acá. Acá están puestos uno por uno ordenados en el número. Y acá te dice esta causa, cuáles son los efectos. Y acá está la descripción de cada uno de los efectos. Son distintas formas de escribirlo, pero es una forma muy rápida de poder identificar qué hace cada una de estas cosas. Acá alguien, por ejemplo, parar una bomba de este tren, del tren 2 produce este efecto, este efecto, este efecto, este efecto. Entonces vas a ver cuáles los efectos y ahí te dice. Es muy sencillo de entender. Cualquier cosa igual me lo preguntan, pero es una forma muy rápida de poder entender la parte de seguridad asociada a una planta. Si esto no está hecho en una planta, estamos en un problema. Sobre todo puede ser porque no haya un grado de seguridad muy instrumentado y sea muy rudimentario. A medida que pasamos de una gran empresa a una pyme y así, empresas cada vez más chiquitas, todo esto se deja de ver, como que deja de estar, porque normalmente no hay gente que lo haga. O no pueden pagar ese trabajo porque es un trabajo técnicamente muy complejo, de muchas horas hombre, armar esto desde cero, cranearlo, saber cómo implementarlo, cómo instalarlo, toda la documentación que lleva, es muchísimo trabajo. Entonces, normalmente una empresa grande lo puede pagar y una empresa más chica le va a complicar más la vida. Bueno, hemos llegado al final de lo que es matriz causa-efecto, PNID, PFD. Es muy importante todo esto porque comprender bien estas... Yo después, si puedo, les paso algún ejemplo de algún PNID, pero es muy interesante poder entenderlo porque te ayuda a todo lo que venimos hablando, cómo opera una planta, qué hace, qué no hace una planta en una refinería. Después, si vos sabés interpretar, cuando llegues a una refinería el día de mañana, si estás en una posición de operativa, de mantenimiento, lo que sea, entender un plano, un mal llamado plano, un PNID, un PFD, saber qué es una matriz causa-efecto, vas a escuchar mucho esos términos y vas a trabajar con un montón de esos documentos. Entonces, saber cómo leerlos, cómo interpretarlo, qué estás viendo, te va a ahorrar muchísimo tiempo. La idea de este curso, obviamente, es poder contarle a ustedes cuáles son las herramientas que se utilizan en una refinería, qué hace una refinería, que es lo que estuvimos viendo, y todas las cuestiones asociadas a la seguridad. Para cerrar lo que es seguridad, que hoy hicimos todo este pie de instrumentación y de interlock, en la clase que viene, que acuérdense que es el viernes a las 8, vamos a ver ya lo que es aislamiento de energía, que tiene que ver con esto de verificar energía cero, y vamos a ver algunos ejemplos complejos de que han pasado incidentes graves en refinería, como para cerrar todo lo que es el módulo de introducción a industria de refino, o sea, o este curso de primeros pasos de industria de refino. Y bueno, para mí ha sido un placer, así que gracias a todos los que se han conectado estos días, que no han sido muchos, la gran mayoría no ha podido cursar, pero bueno, les agradezco realmente de corazón.
Espero que lo hayan disfrutado. Entiendo que puedan haber muchas preguntas porque justamente es una introducción, es para gente que no conoce nada de una refinería y que quiere saber. Entonces es más una cuestión de sentarse a ver y escuchar y aprender. Pero no dejen de repasar las clases, el material que les pasamos, porque eso se van a retroalimentar mucho ustedes.